Bueno, buenas tardes a todo el mundo que está aquí presente. Muchas gracias por asistir y muchas gracias, como siempre, a Blanca de la Agregaduría de Educación de España, la República Checa, y también a Elizabeth por haber aceptado nuestra invitación para esta charla. Ahora le voy a pasar la palabra a Blanca y después te escucharemos. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Pues como siempre, bueno, nos reunimos en esta cita que tenemos mensual para hacer algo de formación al profesorado de español como lengua extranjera, que como sabéis, aquí está creciendo el interés por aprender español de una forma enorme, año tras año. Y entonces, bueno, estas pequeñas formaciones que damos todos los meses y que además también almacenamos en el repositorio del Centro de Recursos, nos permite actualizar al profesorado extranjero sobre todo, pero también nacional que vive aquí en República Checa y a cualquiera que quiera acceder a la formación. Son temas siempre muy diversos y muestra de ello es un poco la charla que vamos a tener hoy, ¿no? Que va a correr a cargo de Elizabeth Fernández Lamsen. Luego os la presento. En realidad la charla de hoy aúna muchas cosas y estamos muy, bueno, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo la vas a desarrollar, Elizabeth, porque aúna por un lado literatura, concretamente sobre la poesía de Federico García Lorca, que aquí también tiene muchísimo interés, pero vamos a hablar también de conciencia intercultural, de inteligencia artificial y todo ello desarrollado en una propuesta didáctica de L que yo creo que es la parte práctica que más puede interesar también a nuestros seguidores. Bueno, os presento a Elizabeth. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar aquí con nosotros hoy. Ella aúna también varios roles, ¿no? Es profesora, es investigadora y además ha publicado artículos en publicaciones bastante interesantes. Como formadora, como docente, ella imparte clases en el máster de español como lengua extranjera, tanto en la Universidad Internacional de Valencia como luego posteriormente en la Camilo José Cela, ¿no? de Madrid. En su línea de investigación se ha centrado en los últimos años en la relación entre la poesía española y el flamenco, pero además extendiéndolo al ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera. Así que esa es la vertiente que más nos interesa, ¿no? Y por otro lado, ha hecho publicaciones en varias revistas como Cuadernos Hispanoamericanos, en la revista Etudes Roman de Brno o en la revista de investigación sobre flamenco, La Madrugada. También ha impartido conferencias, por supuesto, así que tiene un perfil muy, muy, muy completo. Ha impartido conferencias en McGill University en Montreal, Canadá, también en Bélgica, en la Universidad de Granada o en la Universidad a Distancia, en la UNED española. Bueno, pues sin más preámbulos, te doy la palabra, Elizabeth, y estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a todos por estar aquí, gracias especialmente a Blanca y a Rosalía por la preciosa iniciativa y tan vocacional que lleváis a cabo, porque es absolutamente vocacional y desde luego estas cosas se valoran muchísimo porque al fin y al cabo son las que hacen, bueno, valiosa una universidad y cualquier institución educativa, ¿no? Pues muy bien, vamos a comenzar nuestra ponencia que hemos titulado La actualidad de poetas en Nueva York de Federico García Lorca a debate. Y vamos a trabajar con la conciencia intercultural y la inteligencia artificial en una propuesta de él destinada a C2, ¿vale? A lo largo de esta ponencia vamos a ver distintos apartados, ¿vale? El primero de ellos, la introducción teórica que debe de llevar siempre, ¿no? Cualquier propuesta didáctica, ¿no? Donde se enmarca eh, esa concepción luego y proyección didáctica. Posteriormente, vamos a tratar la justificación didáctica, cuáles van a ser nuestros destinatarios principales y su nivel de aplicación. Y asimismo también vamos a tratar la metodología que va a vertebrar esta propuesta didáctica. A continuación veremos cada una de las sesiones de una manera pormenorizada con sus actividades. En cuarto lugar veremos la evaluación
Y en quinto lugar, ya pasaremos a las conclusiones. Cabe decir que todas las fotografías que recorren esta diapositiva están perfectamente ideadas y puestas a propósito. Y la primera de ellas que abre esta, bueno, la primera de ellas, la que abría esta sesión, era un dibujo especialmente que Federico García Lorca hizo de su estancia en Nueva York. Y luego tenemos esta, que también me parece muy significativa, que es la portada de la primera edición en inglés de Poeta en Nueva York, publicada en 1940. Bueno, pues muy bien. Tenemos aquí la ética de la poesía en el escenario de la IA, va a ser nuestro primer epígrafe. Así que basta echar un somero vistazo a la reciente y ya clásica bibliografía versada en la enseñanza de L para corroborar el importante papel que cumple la poesía dentro de esta didáctica. Así se han sumado a esta defensa los trabajos últimos de Navarrete en 2019, Martínez Pérsico en 2022 o el de la Torre Sánchez en 2025, quien afirma que la relevancia de la literatura en la educación de lenguas extranjeras se inscribe dentro de un marco teórico que abarca una comprensión más amplia de lo que significa ser alfabetizado en el siglo XXI. No le falta razón, pues la dinámica de nuestro siglo nos exige la capacidad de interpretar su multiplicidad de contextos y al mismo tiempo aportar un perfil proactivo capaz de distinguirse mediante representaciones significativas. Dado que ya no son suficientes las acciones de leer y escribir, la literatura como material auténtico continúa demostrando su utilidad dentro de lo que se ha definido como la era del posmétodo, en donde prevalece un enfoque integral y competencial. Pero tampoco ha de pasarse por alto la ineludible incorporación del elemento afectivo en las contemporáneas didácticas de L2, por lo que el uso de la literatura, y en el caso que nos va a ocupar, la poesía, sostiene intelectualmente dicha motivación, porque ya lo avisó Martínez Pérsico a propósito de Jane Arnold y su libro La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas, que el plano afectivo y el cognitivo no son visiones contrarias, sino complementarias. Resulta así que las características inherentes al género poético, tales como la universalidad, el cromatismo interpretativo, junto a su articulación creativa o reflexiva, conducen a un descubrimiento genuino e inductivo de lo que se ha nombrado como conciencia intercultural. Precisamente porque siempre ha sido la poesía la que ha tomado en cuenta ese principio de otredad para revelarnos que tanto el tú como el yo son diferentes, pero que reconocidas esas diferencias muestra su predisposición a la construcción de un diálogo experiencial, entendiendo que ser hombre es estar abierto a los otros, según mencionó Lain en Tralmo. De modo que desde el prisma de la poesía, la conciencia intercultural que vertebra la actual didáctica de segundas lenguas trasciende la mera adquisición de una serie de habilidades ideales para relacionarnos con los individuos de la cultura meta, para transformarse primero en una comprensión y después en una interpretación de nuestras identidades sin posibilidad de separación. No obstante, el uso de la poesía en el aula de una L2 se figura aún más relevante si consideramos el avance imparable e innegable de una herramienta como la inteligencia artificial, ya que puede adjudicársele la tarea de entrañar un contrapeso ético que venga a neutralizar sus presuntas trampas informativas y su sospechosa homogeneización. La unión de la poesía y la inteligencia artificial en una propuesta didáctica destinada a la clase de idiomas no se antoja una combinación gratuita o azarosa, sino que el anzuelo tecnológico permitirá en un primer momento motivar al estudiante, mientras que la alianza a la reflexión poética lo transformará en un sujeto consciente
y pensante, que probablemente manifestará desconocidas reticencias ante este sonambulismo tecnológico, como lo denominó Terrones Rodríguez, ¿no? En 2018, por lo que no se trata de establecer una pugna invisible entre las potencialidades de la inteligencia artificial y la humana, acción que se convertiría en un despropósito, sino más bien la tarea del docente consistiría en proponer una fórmula balanceada y esclarecedora que viniera a demostrar las posibilidades y límites de cada una, ratificando que el ámbito de la creación y la reflexión siempre será consustancial al ser humano. Entonces, la introducción de la poesía dentro de nuestras propuestas didácticas, siempre y cuando se vincule a la inteligencia artificial, será útil para entretejer esa nueva ética que nos demanda este nuevo escenario vital. Ahora bien, vamos con nuestra justificación didáctica, ¿no? Así que bajo el título de la actualidad de poeta en Nueva York, de Federico García Lorca a debate, se ha concebido una propuesta didáctica destinada al aula de L con el propósito de conectar tres objetivos principales. El primero, demostrar la vigencia de los clásicos de la literatura española a la vez que su validez a la hora de captar la atención de un nuevo público lector. En segundo lugar, será fomentar el sentido interpretativo y crítico a través del trabajo con sus poemas, lo que repercutirá en una revalorización de la conciencia intercultural. Y por último, promover un uso didáctico de la IA, responsable y ético al servicio del descubrimiento y el conocimiento humanos por medio de la interacción con ChatGPT. Labor que a su vez provocará una redacción inmediata del filtro afectivo, dada la predisposición de nuestro alumnado a las nuevas tecnologías. Por eso se ha seleccionado un corpus representativo de este libro, ¿no? De Poeta en Nueva York, que abarca un total de 5 poemas. Tenemos en primer lugar Nueva York, Oficina y Denuncia. En segundo lugar, El Rey de Harlem. En tercer lugar, El Grito hacia Roma. En cuarto lugar, La Aurora. Y para finalizar con una nota un poco más optimista, aunque melancólica, Pequeño Vals Vieres. Se pretende que nuestro alumnado reconozca la actualidad del discurso íntimo, simbólico y oscuro que sustenta la doble crisis, tanto sociológica como personal, que afrontó el granadino. De ahí que a lo largo de estas 6 sesiones, con una duración de unos 90 minutos cada una, se persiga desentrañar la universalidad, la esencialidad y la vigencia metafórica articuladas en un libro tan singular como este, apoyándonos en unos recursos didácticos planteados para consolidar las macrodestrezas de la comprensión oral y la expresión escrita mediante la utilización creativa de una herramienta como ChatGPT. Ahora bien, vamos a pasar a nombrar a esos destinatarios y su nivel de aplicación. El debate sobre la inclusión de la literatura dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras quedó superado cuando el Marco Común Europeo de Referencia reconoció que los usos de los textos literarios en el aula debían rebasar los intereses meramente estéticos para explotarlos desde otras intencionalidades, como podían ser las intelectuales, las morales o las culturales. Si bien, como juzga Grosset, el marco común europeo de referencia demostró su rigidez normativa al ignorar la fructífera vinculación entre la conciencia intercultural y la literatura, por lo que, asumiendo la complejidad que subyace en este binomio, ¿no? Conciencia intercultural y literatura, y aceptando las propias dificultades que puede implicar el discernimiento del lenguaje poético, se ha destinado nuestra secuencia didáctica a un nivel C2. La elección del nivel más alto dentro de la escala de aprendizaje de una L2 queda justificada
por la intención de que nuestro alumnado aprenda a reconocer otra lectura de los textos literarios, para concebirlos como artefactos ideológicos, producidos por hombres y mujeres inmersos en un determinado contexto sociocultural, lo que no los exime de una pervivencia atemporal. Asimismo, conviene señalar que a menudo las unidades didácticas enfocadas en los niveles más elevados carecen del componente placentero que debería contener toda secuencia de aprendizaje. De manera que, sin olvidar el propósito que acompaña a estos niveles de competencia lingüística, véase el de obtener un certificado o una acreditación, se ha procurado tener en cuenta los modelos de ejercicios que concurren en estas pruebas específicas para que nuestro alumnado no experimente la sensación de realizar un pasatiempo académico. Por eso, nuestros destinatarios se sitúan en cursos de educación superior, preferentemente con una educación humanística o inclusive, por ejemplo, esta unidad didáctica podría concebirse como un apéndice a cualquier curso de español con fines específicos. Vamos a pasar a hablar de la metodología. Aún el enfoque comunicativo viene demostrando su solvencia para abarcar el trabajo con las macrodestrezas desde su uso y explotación, sin perder de vista la figura del alumno como centro focal e inmerso en un contexto desde el que se construye. Sin embargo, combinado con otros enfoques metodológicos, puede aumentar su potencial y favorecerse de un dinamismo que siempre resulta conveniente en la estructuración de unos contenidos lingüísticos con propensión a modelos estereotipados. Así, esta propuesta didáctica se fundamenta en el enfoque comunicativo, pero aprovechará los resortes y retos que propone la metodología AICLE para primar la imbricación de la obra lorquiana con otras manifestaciones artísticas que vienen a complementar su sentido y actualidad, no solo desde el desarrollo de las habilidades lingüísticas, sino a partir de la interacción con estrategias cognitivas que apelen a la formación de una conciencia intercultural. Igualmente, a lo largo de esta secuencia didáctica, se ha procurado tener en cuenta el compromiso que muchos de nuestros alumnos de nivel C2 contraen consigo mismos, ¿no? Este es otra vez el de obtener su certificado. Por eso, sin perder de vista esta motivación, se han integrado ejercicios que trasladan las estructuras prototípicas de estos exámenes para que continúen con su entrenamiento académico. Ahora bien, sí que vamos a pasar ya a la secuencia didáctica. Tenemos aquí la sesión número 1, que como sabemos va a durar 90 minutos, y la he titulado Un Nueva York lorquiano. Bueno, va a ser un preámbulo, una apertura hacia esas 5 sesiones con el resto con los poemas no mencionados. Bueno, en primer lugar, vamos a presentar una actividad de comprensión visual y destreza oral, ¿no? Que debería de durar aproximadamente unos 15 minutos. Así que para introducir a nuestros alumnos en la atmósfera lírica de Poeta en Nueva York, les pediremos que observen detenidamente las siguientes imágenes que corresponden a la novela gráfica Lorca, un poeta en Nueva York, del autor Karl Skembre. Una vez que hayan reflexionado sobre ellas, habrán de responder a las siguientes preguntas, ¿no? Con el objetivo de evaluar su comprensión visual y su capacidad para transmitirla de manera oral. Aquí vemos las imágenes, como veréis, son muy sugestivas, ¿no? Sara, perdona un segundo que te interrumpa. Igual puedes ampliar para hacer la pantalla completa. Ahora que tenemos imágenes, a lo mejor será vale. mejor. Gracias. Ok. Bueno, vemos que son muy sugestivas, como decía, estas imágenes, ¿vale? Así que les pedimos, como decíamos antes, a nuestros alumnos que desarrollen su capacidad de comprensión visual y que después respondan este cuestionario.
Y aquí lo tenemos. ¿Qué crees que significó para García Lorca la ciudad de Nueva York? ¿Por qué el autor Esquembre ha compuesto su obra solo en blanco y negro, como vemos? ¿Vale? ¿Puedes distinguir a través de las imágenes las significaciones asociadas a los distintos matices entre el blanco y el negro? C. Realizar un viaje a un destino muy lejano, al lugar de origen, puede solventar una crisis existencial o representar tan solo una huida hacia adelante. Y por último, ¿qué adjetivos utilizarías para describir la soledad que el poeta padeció en la gran urbe? Ahora, una vez que nuestros alumnos nos hayan dado sus respuestas, les pediremos, ¿vale?, que contrasten esas respuestas que nos han dado con las que le ofrecería ChatGPT a estas mismas cuestiones. Eh, la diferencia, bueno, es que lo que queremos realizar es que observen, ¿no?, las diferencias entre unas respuestas personales y unas respuestas generadas, bueno, pues por algoritmos, ¿no? Vale, una vez que tenemos hecho esta actividad, ¿vale? Ahora vamos a pasar a, bueno, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? He puesto unas capturas de pantalla con lo que, por ejemplo, podría ofrecernos la inteligencia artificial, ¿no? Realizar un viaje a un destino muy lejano al lugar de origen puede solventar una crisis existencial o representa tan solo uno de hacia adelante. Bueno, como veréis, nos da una serie de pautas, no claramente una respuesta eh, pensada ni interiorizada, ¿no? Nos da una serie de tips, ¿no? Pero bueno, nos gusta, ¿no?, ver cómo responde ante estas cuestiones de carácter más personal, que era lo que nos interesa. En cuarto lugar, tenemos este ejercicio, que como dijimos, no queremos perder de vista esas acreditaciones, ¿no?, de C2, y vamos a proponer un ejercicio que se parece mucho a lo que se contempla en este tipo de exámenes. Eh, Así que vamos, dice, bueno, la siguiente actividad de comprensión lectora retoma la estructura de los típicos ejercicios de nivel, ¿no? Pero resulta relevante no solo para que se familiaricen con un registro más culto y académico, sino para que vayan elaborando una noción más precisa de lo que significó un libro como poeta en Nueva York. Así que, para tal propósito, se han seleccionado un total de 3 artículos académicos escritos por estudiosos destacados, ¿no?, de la obra de García Lorca. Los estudios seleccionados son Las mariposas en la barba, de una lectura de poeta en Nueva York, de Anthony Geist, García Lorca, Geometría y angustia, de poeta en Nueva York, de Díez de Revenga, y el estudio introductorio, ¿no?, el famoso estudio introductorio que Pietro Mienari hace a la edición de Austral de Poeta en Nueva York. Y aquí claramente se han seleccionado 3 fragmentos que nuestros alumnos tienen que unir con el que sea conveniente. Bueno, este ejercicio les sirve para desarrollar la comprensión lectora y para, bueno, comprobar cómo se enlazan las ideas, ¿no?, en los párrafos. Asimismo, estos extractos no están seleccionados al azar, sino que sirven para que ellos lean y se adentren en lo que significó poeta en Nueva York. ¿Vale? Si los leéis, pues bueno, tienen todo el sentido. ¿Vale? Eh, Más cositas. 5. Ahora tenemos esta actividad de destreza oral, ¿vale? El objetivo será ahora que nuestros alumnos reflexionen sobre lo que supuso la entrada del elemento surrealista en la obra de poeta en Nueva York. Inicialmente, pues les pediremos que lean la definición de surrealismo que consta en la RAE, y después trataremos de asociarla al libro. No obstante, vamos a explicar que el adjetivo también se utiliza en el lenguaje cotidiano y en la mayoría de las ocasiones se emplea para definir una determinada situación. Así que aquí tenemos la definición proporcionada por la RAE, ¿vale? Y después la contrastamos, bueno, con lo que hemos dicho, con ese empleo cotidiano, ¿vale? Y le
aquí tenemos el ejemplo de este foro, ¿vale? Donde alguien hace un uso, bueno, cotidiano de esta palabra. Y luego le preguntamos a nuestros alumnos, ¿habéis vivido alguna situación surrealista alguna vez? Bueno, y le pedimos que lo compartan. Vale, eh, vamos con la siguiente actividad de esta sesión uno, y es que con la ayuda de ChatGPT vamos a proponer a nuestros alumnos que creen frases surrealistas que sirvan para definir el surrealismo. Así que después les animaremos a que las pongan en común y las someteremos a votación para descubrir cuáles han sido las más originales. Aquí, de nuevo, puse una captura interesante, ¿no? Ayúdame a elaborar frases surrealistas que sirvan para definir el surrealismo, ¿vale? Y nos da esta serie de pautas. Lo interesante no es que nuestros alumnos copien, sino que tomen una inspiración, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Y con esto, ¿vale? Ya cerraríamos nuestra primera sesión, ¿vale? El último ejercicio, como hemos dicho, pues la vamos a poner en común, esas frases más interesantes, y las someteremos a votación. De acuerdo, pues vamos a pasar a la sesión número 2, ahora sí, con el poema Nueva York, oficina y denuncia. ¿Vale? Eh, Antes de empezar con, con nuestras actividades, nosotros aclararíamos lo siguiente, ¿no? Que Lorca concibió su obra para ser declamada ante una audiencia con el propósito de ensalzar su denuncia social. Y así lo expresó el poeta. No he venido para entreteneros, no es mi intención. Estoy aquí para pelear, luchar mano a mano con la masa complaciente. Y entonces, una vez que le hayamos transmitido esta intención particular del poeta, vamos a iniciar nuestra sesión proponiéndoles que lean en silencio el poema de Nueva York, Oficina y Denuncia. Eh, Después, varios alumnos podrán realizar una lectura conjunta en voz alta del poema. Y una vez que ellos lo hayan leído y dramatizado, vamos a pedir que lo escuchen ahora recitado por la voz de la mítica actriz teatral Berta Riaza, ¿no? Actriz mítica de Estudio 1, ¿no? Del famoso Estudio 1, para quien lo conociese. Bueno, y ya después de escuchar, bueno, me encantaría escucharlo, pero creo que por razones de tiempo, como si nos pusiéramos a ver todos los enlaces, creo que duraríamos aquí hasta las 9, pero no va a dar tiempo. Después de escuchar este vídeo, ¿vale? Les pediremos que respondan a las siguientes preguntas, ¿no? De manera oral. ¿Cómo ha cambiado tu percepción del poema, ¿no? Tras haberlo escuchado recitado de esta manera? ¿Puedes identificar los elementos pragmáticos que refuerzan el contenido puramente lingüístico? Bueno, a ver qué respuestas nos darían. Pero la sesión habría de continuar con el siguiente. Bueno, sería interesante que todos más o menos, para tener una idea de lo que estamos hablando, hubieseis leído estos poemas, ¿no? ¿Vale? Porque, bueno, en concreto, Oficina y Denuncia, pues va como, pues eso, de la denuncia, ¿no? Del capitalismo que hace en concreto, ¿no? García Lorca en este poema. Así que vamos a seguir nuestra actividad, nuestra sesión número 2, con una actividad de comprensión visual y de destreza escrita, que habría de durar unos 45 minutos. Y así que vamos a proponerle esta actividad. El ilustrador Steve Katz lanzó en YouTube el cortometraje de animación Happiness en 2017, que algunos de mis alumnos ya conocen porque se lo he puesto, en el que puede advertirse una continuación de la denuncia que García Lorca realizara al capitalismo hace 70 años. Si no habéis visto este documental, perdón, este cortometraje, lo recomiendo encarecidamente, ¿vale? Interesantísimo. Así que, teniendo esto en cuenta, nuestros alumnos visualizarán el cortometraje con atención, ya que al finalizar el mismo le vamos a solicitar que a partir de la siguiente declaración
emitida por su creador, redacten un ensayo de 300 palabras, ¿vale? En el que habrán de conectar las similitudes percibidas entre la crítica social vertida en el poema y Happiness, que es nuestro cortometraje. Y Steve Katz dijo lo siguiente: vivimos en un mundo donde es extremadamente difícil competir éticamente en nuestro mercado y donde parece imposible producir algo sin explotar a personas o al medio ambiente. Entonces la gente absorbe esos valores y los racionaliza de alguna manera porque de lo contrario había que romper con la sociedad. Bueno, esta es la frase de su creador, ¿no? Bueno, y ya por último, para cerrar nuestra sesión, ¿vale? Que sería la última 60 minutos, vamos a proponer un debate, ¿no? Como veis, se trabaja muchísimo las destrezas orales en esta propuesta didáctica. Y vamos a debatir sobre el futuro del capitalismo. Así que nuestros alumnos van a contar con media hora para elaborar sus argumentos sobre la temática solicitada recurriendo a ChatGPT. Nuestros alumnos deberán decidir en qué grupo van a querer unirse, si en el de los conservadores o los progresistas, ¿vale? Entendiendo por los argumentos que van a aportar, ¿vale? Así que los últimos 30 minutos de la clase los vamos a dedicar a establecer el debate, ¿vale? Y en donde pueden actuar de moderadores alumnos hábiles en la comprensión auditiva y, sin embargo, más rezagados en su producción oral. El propósito es unir a toda la clase, ¿no? Que nadie se sienta más atrás en este sentido. ¿Vale? Hasta aquí nuestra sesión número 2. Vamos a pasar a la sesión número 3 con el poema El rey de Harlem, ¿vale? Un poema difícil, pero también impactante. Y seguimos con las reflexiones de García Lorca, como vemos, ¿no? Imbricamos las palabras del autor con las motivaciones de las sociedades actuales. Así que para introducir este poema en nuestra clase, convendrá rescatar antes la declaración del propio García Lorca, que será de utilidad para conducir al alumnado a la esencia del poema. Y recordamos las palabras de Lorca. Dice: yo quería hacer poemas de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros en un mundo rico, esclavos de todos los inventos del hombre blanco y de sus máquinas, con el perpetuo susto de que se les olvide un día o guiar el automóvil o abrocharse el cuello o clonarse el tenedor en un ojo, porque los inventos no son suyos. Una vez que hayan reflexionado sobre estas palabras, podremos invitarles a que realicen una lectura individual y después a que lo hagan de una manera conjunta y dramatizada del poema en cuestión. La siguiente actividad va a consistir en que les ofreceremos a nuestros alumnos una selección de temas que pueden deslindarse tras la lectura del poema. Y estos son los siguientes, ¿no? La oposición entre civilización y naturaleza, la pérdida de identidad cultural, el negro oprimido en la sociedad norteamericana, la raza negra como exaltación de los instintos y, por último, la liberación de las minorías marginadas. Pues estos son los temas, ¿no? Deberán de justificarlos con argumentos sólidos. Por eso vamos a dejar 5 minutos, ¿vale? Para que hagan una lluvia de ideas, ¿vale? Y después lo puedan exponer de una forma más sosegada y pensada, ¿no? Bueno, para que ningún alumno se quede sin hablar, hemos pensado asignar un tiempo de 90 segundos, ¿vale? Esto es el- lo ideal, ¿vale? Y ya la próxima sesión, ¿vale? Que duraría, por ejemplo, unos 30 minutos, pues la clase continuaría con la presentación de un mapa particular ilustrado de Harlem, en el que aparecen diversos personajes negros, ¿vale? Es este. Así que, de nuevo, nuestros alumnos
deberán regresar sobre el poema de García Lorca para hallar todas las metáforas, símbolos o imágenes posibles referidas al negro en el contexto lorquiano. El reto consistirá en adjudicar cada una de las metáforas halladas al personaje que más le corresponda. Y aquí vemos una infinidad de personajes a los que podría adjudicársele esa metáfora lorquianas. Bueno, esta es nuestra penúltima actividad antes de pasar a la última. Y tenemos aquí la siguiente, que es actividad de comprensión lectora y expresión escrita con ChatGPT, a la que le dedicaríamos 55 minutos. Y decimos lo siguiente, ¿no? Podría afirmarse que la denuncia lorquiana ha continuado vigente a través del movimiento Black Lives Matter. Les vamos a proponer que lean estos 3 artículos extraídos de 3 medios diferentes, BBC News, el periódico Contexto, que es muy crítico, y por último otro más generalista, que es El País. Los siguientes artículos tratan sobre la gestación, el transcurso y la resolución, el desenlace de este movimiento social. Y lo deben de leer atentamente. ¿Por qué? Porque una vez que los hayan leído, les vamos a proponer este ejercicio con ChatGPT. Ahora les va a tocar hacer grupo para construir un discurso por la igualdad racial, ¿vale? A partir de lo que han leído, ¿no? Teniendo como inspiración el movimiento anterior, ¿no? Así que se van a ayudar de ChatGPT para hallar argumentos sólidos que después puedan desarrollar, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vuelvo a insistir en cómo ChatGPT lo resuelve, ¿vale? Y bueno, la verdad que aquí sí que ayuda, ¿no? Les orienta a tener una estructura clara, un léxico, ¿vale? Incluir un léxico es interesante. Bueno, hasta aquí nuestra sesión número 3 y ahora pasaríamos a la sesión número 4, enfocada en Grito hacia Roma, ¿vale? Y aquí vemos justamente una fotografía, como os dije, del edificio Chrysler, desde el que supuestamente García Lorca lanza este grito hacia Roma de los años 30. ¿Eh? Bueno, sesión número 4. Vamos, como siempre, como venimos observando, una lectura individual de nuestro poema Grito hacia Roma. Y después le pediremos que lo vuelvan a leer, pero de manera detenida. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a poner en práctica las 2 lecturas, una más superficial y otra más atenta, que van a realizar de manera consciente, ¿no? Después de esas 2 lecturas, vamos a proponer que escuchen la versión que el cantaor Miguel Poveda hace del poema lerquiano. Y aquí lo vemos. También sería muy interesante escucharlo, pero no tenemos tiempo. Pero así que una vez que lo hayan escuchado, ¿vale? Lo cual recomiendo, les vamos a pedir que respondan junto a sus compañeros las siguientes preguntas. Son estas. ¿Cómo modifica el cantaor los versos del poema? ¿El flamenco potencia el mensaje lorquiano? Y por último, en tu opinión, ¿se conectan bien las 2 manifestaciones? Es decir, la poesía y la música. Bueno, como sabéis, me interesa sobre todo traer a colación los estudios de figuras relevantes, ¿vale? En estas cuestiones. Y ahora traigo también la inserción de Daniel Pineda Novo, un estudio sobre la figura del flamenco en relación con la poesía, sobre todo del 27, y rescatamos un fragmento de su artículo académico Lorca y el flamenco para adaptarlo a la estructura prototípica de esos ejercicios, ¿no? de C2 que todos conocemos, ¿vale? Así que aquí vemos, ¿vale? Federico buscaba a través de su obra encontrarse a sí mismo y darle, y bueno, tendrían que elegir entre las opciones más, bueno, perdón, entre la opción correcta, ¿vale? No he puesto todos los ejemplos ni todo, ¿vale? Por cuestión de espacio. Bueno, ese sería ese ejercicio.
Por último no, tenemos a continuación este ejercicio. Responde con tus compañeros las siguientes preguntas. Para ti, ¿qué simboliza el grito? ¿Y qué simboliza ropa? ¿Has sentido alguna vez el impulso de clamar contra alguna injusticia cercana a ti? ¿La poesía puede ser un arma de protesta? Bueno, y como anexo a estas preguntas y como, bueno, como sostén también intelectual, les vamos a pedir que lean con atención el poema de Gabriel Celaya, La poesía es un arma cargada de futuro, compuesto durante la dictadura franquista. Y entonces, tras la lectura de este poema, de La poesía es un arma cargada de futuro, les volveremos a pedir que vuelvan a justificar, sobre todo, esta cuestión, la poesía puede ser un arma de protesta, una vez leído el poema. Igualmente, he puesto tan solo un extracto del poema y sí, un dibujo de Gabriel Celaya, porque Gabriel Celaya, como García Lorca y Alberti, también hizo dibujos. Pues bien, la sesión última, ahora sí, de este grito hacia Roma va a ser también con ChatGPT. Así que le vamos a pedir a nuestros alumnos que transformen el poema Grito hacia Roma en un artículo periodístico. Y les daremos a elegir entre dos modalidades, artículo de opinión o artículo informativo, cuya extensión tendrá que ser de 400 palabras. Y aquí preguntábamos al chatbot con un prompt inicial, ¿cómo puedo transformar Grito hacia Roma de García Lorca en un artículo periodístico? Y nos da varias pautas que son relevantes, desde luego, ¿no? De que nos definan el hecho informativo, que escojamos un titular, que definamos nuestro enfoque, ¿vale? Igualmente nos da ejemplos, ¿vale? Que pueden servir de pauta para nuestros alumnos. Ok, vamos sí, ahora con la sesión número 5, que se titula, que va a trabajar el poema de la aurora, ¿no? En primer lugar, como venimos haciendo, vamos a pedirle a nuestros alumnos que lean el poema de la aurora y que después vayan, escuchen la versión que el cantador Enrique Morente hace del poema lorquiano. Después, como venimos acostumbrando, les vamos a proponer que respondan estas cuestiones de manera oral, ¿vale? ¿Ha modificado el cantador la letra? ¿Se potencia el dramatismo del poema en la voz de Enrique Morente? De acuerdo. Y así que, una vez contestadas estas preguntas, vamos a proponer la realización de este ejercicio, ¿vale? De carácter fonético, en el que habrán de relacionar esos rasgos fonéticos con los efectos que produce en el oyente, ¿vale? El flamenco. ¿De acuerdo? Así que también nos sirve para que tomen nota de cómo se construye, cuáles son los elementos característicos de esta música tan singular, ¿no? De este género. Eh, Así que una vez que hayan concluido con este ejercicio, vamos a seguir con una actividad de destreza oral y expresión escrita creativa. Pero antes vamos a hacer un preámbulo para nuestros alumnos, ¿no? Y les diremos lo siguiente. A lo largo de la historia de la poesía, el amanecer se ha consignado como un símbolo recurrente, cuya significación ha variado según las épocas y las estéticas vigentes. Pero, sin embargo, ha predominado una concepción positiva asociando el amanecer a un renacimiento. Les vamos a proponer la lectura de las siguientes estrofas extraídas de los poemas de estos tres autores insignes de la literatura hispánica. El primero, Garcilaso de la Vega, después Antonio Machado y a continuación Juan Ramón Jiménez. El propósito es que lean y observen cómo se elabora la metáfora del amanecer a lo largo de la historia de la literatura española. ¿De acuerdo? Eh, Así que una vez leídas y contemplado y examinado estas estrofas, vamos a pedirles que nos respondan estas preguntas. ¿Cuáles son las connotaciones que García Lorca asocia a la aurora? ¿Vale? Tras la irrupción de la vanguardia y el surrealismo, ¿no? En su obra, ¿cuáles son las connotaciones que tiene?
¿Por qué la aurora pasa desapercibida en una ciudad como Nueva York? Se convierte la aurora en un signo ideológico en contra de las inercias del capitalismo. Y así que cuando nuestros alumnos hayan comprendido que el amanecer como símbolo poético es susceptible de adquirir distintas interpretaciones según la proyección del sujeto que lo contemple, les pediremos que primero imaginen y después describan con una prosa poética cómo sería un amanecer concreto en un determinado lugar del mundo. ¿Vale? Y aquí hemos puesto distintos ejemplos. Esto es un amanecer en una playa, un amanecer en un paisaje helado y un amanecer en París. ¿Vale? Por último, como siempre, cerramos con actividades creativas con la utilización de nuestra herramienta ChatGPT. Vamos a pedir esta actividad, ¿no? Con la ayuda de ChatGPT habrás de componer un poema en tono lorquiano. Deberás tener en cuenta que es ahora la ciudad de Nueva York quien le contesta a esa aurora que se ha visto negada. Y vamos a proponerle al chatbot esto, ¿no? Ayúdame a componer un poema en tono lorquiano en que la ciudad de Nueva York le responda a su poema de la aurora. Y en primer lugar nos da esto, ¿no? Un poema completo, pero no queremos esto. Queremos que nuestros alumnos tomen inspiración y a partir de ahí ellos compongan. Y así que digo, no, ¿cómo puedes escribirlo paso a paso? Y ya nos da esto. Como vemos, es decisivo introducir prompts efectivos que nos ayuden en nuestro objetivo, ¿no? En nuestra meta, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Esto también es importante que nuestros alumnos aprendan a tenerlo en cuenta. Muy bien, esta es la última actividad, ¿vale? Antes de cerrar con la sesión número 6, destinada al poema Pequeño Vals Viene. Bueno, que como decimos, este libro de poeta en Nueva York es muy oscuro, muy denso, con ese tono eh, angustioso, ¿no? Y sin embargo ofrece una pequeña salida optimista, aunque melancólica, ya sabemos, ¿no? Cuando el poeta quiere partir hacia Cuba y con el recuerdo de esos amores melancólicos, aunque siempre frustrados, ¿no? Pero queríamos ofrecer también un cierre más optimista, ¿no? Bueno, un cierre, eso, intimista y optimista, ¿no? Por un lado. Y por eso hemos puesto la alusión a este pequeño vals viene que también es, bueno, pues un canto a ese amor homosexual y gay, ¿no? Que en su época pues se vio eh, claramente escondido, ¿no? Oculto, tuvo que ser oculto. Y ahora, como vemos que el poema se abre nombra el vals, ¿no? Vamos a iniciar esta sesión aludiendo, ¿vale? A las composiciones de Johann Strauss, hijo, ¿no? Que se considera el máximo exponente del vals vienés y que fue el creador de una melodía refinadísima, distintiva, de corte palaciego, ¿no? Asociada al esplendor aristocrático de la época. Y aquí retomamos una técnica muy usual en la sugestopedia, ¿no? Que es la de cerrar los ojos y dejar que la música nos impregne el sentimiento y el sentido. No es la pieza elegida, la típica del Danubio Azul, no, 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 es otra, ¿vale? La OP 234, os aconsejo que la escuchéis. No solo tiene el Danubio Azul, que es el que se toca al final de año en Viena, no, no es ese. Así que después de esto, ¿vale? De escuchar esta con los ojos cerrados y en silencio, después de escuchar esta canción, ¿vale? Van a responder qué emociones directamente les ha despertado esta música, ¿no? Este inicio pues, resulta de interés para adentrarnos en la atmósfera particular del poema de García Lorca, ¿no? Bueno, que una vez leído individualmente, habrán de contestar estas siguientes preguntas tras escuchar la versión que la cantante Silvia Pérez Cruz hace del poema lorquiano, ¿vale? Y aquí tenemos estas preguntas.
¿Qué significa para dos cuerpos que se aman bailar un vals? ¿La versión de Silvia Pérez Cruz ha sabido captar la emoción del vals? ¿Cómo se transforma la percepción del vals en el poema de García Lorca? Y en tu opinión, ¿Silvia Pérez Cruz ha reactualizado bien el poema de García Lorca? Bueno, aquí tenemos el segundo ejercicio, ¿no? Que en el que vamos a proponer, bueno, nos interesaba siempre también tener esa conexión entre la comprensión visual y la comprensión del hecho poético. Así que detecta en pequeño Val Bienels las imágenes poéticas que entrañen un amor prohibido o un amor Il faut, bon, frustrado. moi, c'est que Laurent Meunier, ¿Se escucha? ¿Vale? Una vez que las haya identificado, asócialas a una de estas imágenes y trata de explicar el significado. Así que aquí tenemos unos breves ejemplos de esas metáforas lorquianas, ¿no? Un hombre, un hombro donde solloza la muerte. También hemos escogido esta. Hay un fragmento, bueno, no puedo verlo. Ahora, bueno, vosotros seguro que lo podéis ver. Y bueno, el caso era asociar imágenes, metáforas lorquianas a estas fotografías, ¿no? Vale. El penúltimo ejercicio es un ejercicio de ingenio y comprensión escrita. Julian Barnes, el escritor londinense, en su novela La única historia escribe: ¿preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos? Creo que en definitiva esa es la única cuestión. Bueno, esta frase es muy interesante, os recomiendo encarecidamente ese libro, es maravilloso. Y triste también, pero a propósito de esta frase, les pediremos a nuestros alumnos que resuelvan el interrogante de Julian Barnes a partir de estas preguntas secundarias para descubrir la respuesta que daría García Lorca a la cuestión de si preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos. ¿Veis? Conocimiento inducido para producir el conocimiento principal a través de cuestiones. Y así tenemos estas preguntas, ¿no? ¿Este amor es triste tan solo porque está prohibido? ¿Los amantes se muestran rebeldes o son conformistas con sus circunstancias? ¿Los amores trágicos siempre se idealizan? ¿El amor que aparece en el poema libera u oprime? Esta es la última pregunta. Y el último ejercicio para cerrar nuestra sesión es el siguiente. Con la ayuda de ChatGPT, imagina que Federico García Lorca es tu mejor amigo. Escribe una carta dándole un consejo para el amor frustrado de su poema y ten en cuenta sus circunstancias personales y contexto. Extensión 350 palabras. Este ejercicio no es baladí, no es una carta al uso, como siempre se propone en las pruebas DELE, sino más bien que tomen el sujeto poético de García Lorca como como un vínculo íntimo, ¿no? Y que afiancen esa relación que han venido teniendo a lo largo de esta sesión, ¿no? Y que lo vean también como algo cercano y actual, ¿no? Por eso lo de mejor amigo, ¿no? Y una carta. Bueno, aquí ChatGPT nos da una idea de cómo podríamos abordarlo. Pues muy bien, ahora sí, vamos a proceder a nuestra evaluación. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, aquí tenemos una autoevaluación holística. Y yo digo que dado que se trata de una propuesta didáctica para fomentar el debate y promover la conciencia crítica intercultural, se puede proceder a implementar una autoevaluación holística, en donde el alumno sea capaz de cuestionar su nivel de adquisición e interés ante diversas cuestiones socioculturales, ¿no? Y aquí tenemos varios bloques que son como comprensión e interpretación poética, competencia lingüística del español, conciencia intercultural o la competencia digital. Aquí tenemos varias cuestiones, sí, no, que bueno, estaría muy bien leerlas, pero quiero ajustarme al tiempo. Y nada, aquí tenemos nuestras conclusiones, así que la siguiente propuesta didáctica ha pretendido demostrar que la explotación didáctica de los clásicos de la literatura hispánica en el aula de L no solo resulta provechosa por su complejidad lingüística y su carga simbólica intrínsecas,
sino por el carácter vigente que correctamente desentrañado aún nos interpela y que los ha convertido precisamente por ese motivo en clásicos. Por eso me gusta recurrir casi siempre a la solución del filósofo italiano Ordín. Si no salvamos los clásicos y la escuela y los clásicos no podrán salvarnos. Poeta en Nueva York de Federico García Lorca continúa demandándonos que reflexionemos sobre la alienación que producen en nosotros los sistemas políticos y económicos que nos sostienen, o lo que, o lo que entrañan conceptos como modernidad o identidad y cómo estos nos definen casi por una inercia contextual. Por eso, el empleo de una herramienta como ChatGPT dentro de una propuesta didáctica de estas características no se interpretaba desde la transgresión, no, sino de la necesidad de reconocer que la inteligencia artificial puede ser para nosotros, los docentes, una aliada, o, si se prefiere, una mediadora tecnológica que venga a promover el lado creativo de nuestro alumnado, lejos de ser una temida sustituta de nuestro trabajo. Teniendo en cuenta que, a propósito de este miedo último, está en nuestras manos rechazarlo o convertirlo en una realidad. Por eso, desde la posición privilegiada que nos otorga la universidad y las instituciones educativas, y esto es desde la construcción de un pensamiento reflexionado y sin estridencias, se hace necesario apostar por las virtudes del progreso, siempre y cuando sepamos convertirlas en aprendizaje significativo. Con todo, la presente secuencia didáctica perseguía una descentralización del habitual curso academicista de poesía, tan desligado del interés actual de sus posibles grupos meta, apostando en cambio por recontextualizar su material sensible y crítico para integrarlo dentro de una self-practice, una autopráctica, que se hace significativa y emocional, sin olvidar la importancia que tiene la auténtica poesía para recrear una versión mejorada de nosotros mismos. Y antes de concluir, decirle que las últimas fotografías han sido en color porque quería dar esa nota optimista, ¿no? Bueno, pues de que García Lorca continúa vigente en nuestras vidas y con nosotros a través de sus poemas. Así que por la luna nadaba un pez. Muchas gracias. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por esta propuesta didáctica tan compleja y también tan ambiciosa, ¿no? Que me gusta mucho, bueno, por supuesto sí reivindicar a los clásicos, cómo hay que hacer para aproximarse a ella y cómo tenemos que sobrevivir en el aula para que los chicos lo comprendan, ¿no? Resaltaría también la potencialidad que les da ChatGPT. Me gusta mucho esa idea de, bueno, únete al enemigo, ¿no? Porque visibilizar la inteligencia artificial solamente como un arma ofensiva no sirve, ¿no? Realmente tienes que aprender a utilizarla y sobre todo tienes que enseñar al alumnado cómo utilizarla. Entonces, en ese sentido, que utilices el ChatGPT como actividades que completan tus diferentes sesiones y que son a su vez motivadores de producción de lengua, porque no solamente les enseñas a qué tipo de consulta pueden hacer bien guiada en el contexto de la propuesta didáctica, sino también a que utilicen el resultado que obtienen del ChatGPT, con lo cual toda esa cuestión del pensamiento crítico que los docentes tanto nos empeñamos en enseñar está presente. Y luego resaltaría también de toda la propuesta tal como nos lo has contado, cómo de un género saltas a otro y a la vez vuelves a él, ¿no? Es decir, la poesía es motivadora de música, pero también de dramatización, pero volvemos, es decir, utilizas prácticamente todos los géneros y lo contextualizas de una forma muy adecuada, ¿no? Con esas actividades muy bien trabadas, ¿no? Pues esto es una evaluación que yo hago de la propuesta, pero me gustaría un poco pasarle la palabra a las personas que nos han escuchado, por si tienen alguna pregunta que hacer y si no, ya te formularemos alguna más, tanto Rosalía como yo, ¿no? Gracias. No sé si hay alguien que querría hacer alguna pregunta.
Siempre son muy tímidos, ¿eh, Elizabeth? No te preocupes Ah, porque no. siempre hay mucha gente que no O lo han visto todo claro, puede ser lo ha también. visto todo clarísimo, claro, sí, 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 sí. Bueno, Yo la pregunta que se me ocurre, no sé, Rosalía, si querrá preguntarte algo, ¿no? Pero la pregunta que se me ocurre es, ¿has puesto en práctica esta propuesta no, didáctica? No, o sea, digamos, un diseño que... sí. Ujú, Ya me ujú. gustaría ponerla en práctica, pero no, ha sido imaginación. Imaginación, claro, sí, Sí. sí, sí. Sí, porque se me ocurren algunas cosas, ¿no? Cuando dices trabajar en grupo, planteas Mm, trabajar por parejas, en grupo, mm. varias cosas que te quería preguntar un poco llevado a la práctica, como... Efectivamente, claro, el trabajo con un grupo al final siempre es lo más difícil y también habría que atender al perfil del alumnado y si es propenso en realidad meterle este curso de poesía, porque no todos los alumnos, aunque se dediquen a humanidades, están predispuestos a leer poesía, eso es una realidad. Así que yo siempre pienso en unos alumnos ideales, Claro, sí, sí. amantes de la historia, de la poesía. La Sí. realidad luego es otra. Podríamos hacer otra propuesta didáctica, incluso con, no sé, criticando el reggaetón y Bueno, ChatGPT. También bueno, podríamos hacerlo. y la has dirigido en C2 y educación superior, claro, lógicamente, porque el nivel de Mm. vocabulario que utilizas es Y por el complejo contexto y mental. el contexto, Mm. exactamente. Pero es verdad que hay muchas actividades, pienso también en nuestras secciones bilingües, donde desde luego Lorca también está presente, y hay determinadas actividades que se pueden desgranar, ¿no? Que, Mm. como sabes, todas las propuestas didácticas sugieren a su vez una adaptación al profesorado cuando aterrizan en el aula y digo, vale, pues Efectivamente. esto no lo voy a hacer, pero voy a hacer esto otro, ¿no? Mm. Claro, siempre cuando, bueno, todos los profesores lo sabemos de todas las asignaturas, siempre hay que tener cosas en la recámara, porque todos los grupos son distintos y todos los días vienen distintos. Así Es que, verdad, es porque también verdad. nosotros mismos no somos los mismos a cada Mm, minuto, ¿no? Así que hay que ir navegando, ¿no? En las clases. mm, Eso es ujú, una realidad, pero también es bonito. Así que, bueno, mm. pues a eso venimos, ¿no? A siempre tener actividades imaginativas, ¿no? Pues eso, en la recámara por lo que pueda Mm. ser. Y nada, esto es todo. No sé Bueno, si... Rosalía, no sé si tenías alguna pregunta más o... Yo agradecerte mucho por la charla. La verdad que me apunto algunas ideas también para trabajar con mis estudiantes. Y las preguntas que tenía eran más o menos las que ha dicho Blanca. Si habías puesto en práctica la secuencia o la secuencia y también si, cómo se podrían adaptar a lo mejor a niveles un poco más bajos, ¿no? Mm. Y tal. Si se podrían Poeta en Nueva adaptar, si York piensan. Ujú, no se sí. podría adaptar a nivel más bajo, porque de Ujú, hecho sabemos que nativos como nosotros mismos nos costaría muchísimo. De hecho, me ha costado extraer los poemas más representativos porque es dificilísimo un libro como Poeta en Nueva York, pero sí que a ujú, lo mejor podríamos trabajar con otros niveles más bajos como Doña Rosita la soltera o con esos poemas de García Lorca más infantiles, ¿no? Como El lagarto y la lagarta está llorando, algo así ujú, más. ¿Vale? Para desarrollar la imaginación. Yo en ujú, niveles iniciales y que no sean alumnos de, por ejemplo, de universidad o de la ESO, ¿vale? De ujú, adolescentes, siempre apelo a que se use más la imaginación y algo ujú, más analógico, ¿vale? Pero sí que, por supuesto, se puede adaptar la obra lorquiana porque es extensa ujú, y riquísima, ¿vale? A todos los niveles. Ya sería cuestión de proponer otras cosas, ujú. otras Muchas preguntas. gracias. Gracias a vosotros por esta oportunidad tan valiosa. Ujú. Bueno, pues no sé si no hay nadie más que quiera hacer preguntas, a mí se me ocurren muchas más, pero la verdad es que me gusta saber que podemos contar con la presentación y que podemos tener esto en el centro de recursos porque realmente es útil, o sea, has planteado muchísimas actividades y hay muchas cosas que dan pie a hacer otras actividades, entonces de eso se trata, ¿no? Que las actividades que proponemos sean también detonante de otras muchas y que les sirvan al profesorado. Bueno, pues te lo agradezco muchísimo, de verdad que hayas compartido con nosotros esta tarde y bueno, a todos los demás os emplazo al mes de febrero, donde también tendremos naturalmente otra propuesta, otra charla sobre temas diferentes.
Solemos anunciarlo siempre en nuestro Facebook y hacemos también un mailing al profesorado de L que le puede interesar, pero si no, recordad que también el enlace lo podéis tener a través del Centro de Recursos de la Universidad Palatsky de Olomouc, y que también en la web de la Oficina de Educación de la Agregaduría tenemos ese enlace, así que simplemente es surfear un poquito en nuestra web y encontráis rápidamente el enlace. Y por supuesto, estamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia que tengáis, tanto de propuestas como de, bueno, cualquier duda que tengáis al respecto. Así que, bueno, ha sido muy agradable. Muchísimas Igualmente. gracias. Muchísimas gracias. Estamos aquí para lo que necesitéis. Desde España, un abrazo enorme a las dos y por toda la calidez y muchísimo ánimo y buena esperanza para todos y en particular para la que fue nuestra alumna Carmen Morales, que es un encanto de chiquilla. Muy Gracias, Elizabeth. Bueno, que os cuidéis mucho. Gracias. Y ya me bien, tenéis en el gracias. email. Muchas Gracias. 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 Hasta luego. Bueno. Hasta Gracias. luego. Gracias.